en Juan. Quiero que abra su Biblia. Juan capítulo 8. Aleluya. En este día vamos a seguir con el discipulado de las sectas. Hoy entramos en la segunda parte de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es una secta muy compleja porque su máxima autoridad es la Biblia. Y ahí es donde está el punto, que si nosotros no conocemos la palabra del Señor y no tenemos iluminación, revelación, es bien fácil tal vez ser enredado. Claro, ellos han agregado palabras al texto original y también han alterado pasajes claves que realmente pueden traer a confusión a la vida de aquel que ama a Jesús y vive en comunión con el Espíritu Santo. Ya vimos nosotros, ¿verdad?, que en la palabra hay muchas cosas tremendas que debemos nosotros, hermanos, verlas a la luz del Espíritu Santo para poder entenderlas. Pero ellos alteraron textos originales, por lo tanto esto los constituye en una secta muy peligrosa. ¿Por qué? Porque atienta con la oportunidad de salvación hacia las personas. Es decir, al no creer que Cristo es Dios y que tampoco el Espíritu Santo es Dios, que hoy vamos a hablar un poco de ello también, es terrible porque le quita la oportunidad a aquel que quiera venir a Cristo, ser perdonados sus pecados y de esa manera entrar en el reino. Pero en Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Capítulo 22 de Apocalipsis era el primero que quiero tocar, después tocaremos Juan, pero Apocalipsis 22, la Biblia registra lo que le pasa a aquellos que le quitan y le ponen a la palabra del Señor. Oiga lo que dice Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, ¿oyó? Los juicios. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro, ¿oyó? Esta es la consecuencia para todos aquellos que le quitan o alteran la palabra de Dios. Por eso es que es súper delicado esto. Bueno, en la primera parte, le voy a resumir rápido para aquellos que no estuvieron, y es bueno que vengan al discipulado, ¿verdad? Hoy es un día especial, innegablemente, pero en la primera parte vimos cómo ellos alteraron Colosenses, capítulo 1 del 16 al 17. También vimos la mala interpretación de la palabra principio y fin, también de la palabra primogénito. También vimos de la palabra criado y creado, cómo ellos la aplican, y al no entender lo que significa criado y creado, lógicamente hay confusión. Pero también vimos el nacer para Cristo y el nacer para la creación. También en esa primera parte explicamos el pasaje favorito de los testigos de Jehová, que es Juan 14, 28. Y también vimos lo que ellos creen acerca de Cristo. Vimos cómo distorsionan a la persona de Cristo, y eso ya es bastante grave. Con eso ya uno puede hablar abiertamente de lo que es una secta realmente. Ahora, ¿qué dicen los testigos de Jehová acerca del Espíritu Santo? Ellos creen que el Espíritu Santo no forma parte
del ser divino de Dios. Es decir, ellos niegan la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Mire qué tremendo, y eso es gravísimo. Ellos dicen que el Espíritu Santo solo es una fuerza o poder activo invisible, que es una fuerza o un poder activo invisible. Claro, ellos dicen que esa fuerza viene de Dios y que impulsa a sus siervos a hacer su voluntad, pero que de ninguna manera es una persona. Y ahí es donde minimizan al Espíritu Santo. Y eso es, pero realmente dentro de la palabra, dentro de la divinidad de Dios es bien grave. Por eso, hermano, ellos deliberadamente, escucha, esto es muy importante, ellos deliberadamente en su Biblia, traducción del Nuevo Mundo, así se llama, rechazan constantemente la palabra Espíritu cuando se refiere al Espíritu Santo. ¿Cómo lo rechazan? Lo rechazan al no poner con mayúscula inicial cuando se refiere al Espíritu Santo de Dios. En toda la Biblia, cuando uno estudia la Biblia, cuando se refiere al Espíritu Santo, siempre está la letra en mayúscula, no en minúscula, especialmente la primera letra. Como por ejemplo, para entenderlo, en Efesios capítulo 4, dice así el versículo 30, para irlo entendiendo mejor. Efesios 4, 30. Vamos a ver si ahí estamos. Sí. Efesios 4, 30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Notó? Y no entristezcáis al Espíritu Santo. Ahí ellos ponen Espíritu Santo con E minúscula, no como usted lo está viendo ahí, sino con E minúscula. En este versículo no ponen al Espíritu Santo con mayúscula, como también en Juan 14, 26, y así en toda la Biblia, ¿verdad? Como para poder minimizar o poder decir que el Espíritu Santo realmente solamente es una fuerza. En Juan 14, 26, también quiero que lo lea para después explicarle. Dice así, esto es para darle información correcta. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, oiga, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Oyó? Y así en toda la Biblia de los testigos de Jehová no encuentra usted la palabra Espíritu con mayúscula, sino con minúscula. Ahora la pregunta sería para un testigo de Jehová, sería: ¿cómo es posible? Le podía preguntar uno a ellos y preguntarles: ¿cómo es posible contristar algo impersonal? ¿O cómo puede enseñar todas las cosas un poder impersonal? Si fuera un poder impersonal, no podría enseñar ni entristecerse, ni consolar, ni hablar. Aparte dicen que ellos, que el Espíritu Santo no tiene pensamientos ni voluntad propia, ni mucho menos, dicen ellos, es Dios. Fíjese, es como ya una blasfemia, ¿no? Lo más impresionante es que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habla con nosotros y tiene sentimientos como por ejemplo enojarse y alegrarse, conducir, enseñar. Mire, en Hechos capítulo 8, le voy a dar muchos versículos para que usted los tenga bien en cuenta y después los estudia bien en su casa. 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. ¿Notó? Habla. También se enoja. Dice Isaías 63:10. Ahí lo encuentra usted.
el Espíritu Santo ahí nos muestra que es coigual con el Padre y el Hijo. Es decir, Él es Dios. Y para reconfirmarlo, aquí en Hechos 5, por ejemplo, del 3 al 4, mire cómo dice. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Oiga, para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Oiga esto, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Oyó eso? Aquí confirma la divinidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto es tremendo, porque esto hay que tenerlo bien claro en nuestra vida. Ahora, en cuanto a la salvación, quiero que veamos esto que es muy importante. Los testigos de Jehová creen que la salvación no es un regalo de Dios, cuando realmente la salvación es un regalo. ¿Y qué regalo, hermano? Lo tremendo es que ellos insisten en su literatura que la salvación es por obras. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? Por eso es que usted mira que en el campo evangelístico ellos son realmente, ahí sí es de envidiar. Que la iglesia de Cristo fuera así, imagínense cuántos se salvarían. Entonces a ellos les inducen a que salgan todas las mañanas, porque si no hacen obras y no visitan tantas casas, entonces, hermano, ellos no van a tener entrada a la salvación. Y eso es ridículo, porque en Efesios capítulo 2, la Biblia registra y dice en el versículo 8 y 9, dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. ¿Oyó? Y Tito 3:5 dice que el Señor nos salvó que el Señor no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia. Entonces ahí ya vemos el grave error, como para tener esclavizada a su gente. Ahora, también los testigos de Jehová niegan la existencia del infierno como un lugar de castigo eterno para el impío, para el pecador. Ellos niegan rotundamente el infierno. Ellos creen que cuando uno muere, simplemente deja de existir. ¡Ja! Dios mío, hermano. Eso como aquel gran malo, ¿verdad? Un malo asesino del siglo pasado, dijo, hermano, que que lo hicieran cenizas y que lo tiraran al fondo de la mar para que Dios no lo encontrara. Si supiera que este cuerpo polvo es y polvo se hará, y regresará el espíritu y el alma para entonces obtener o su juicio o obtener su premio eterno. Lo tremendo es que dicen, y esto es grave también, mire, dicen que Satanás inventó la idea del infierno. Mire, creen en Satanás y no creen que Satanás pueda andar buscando sus almas. Ellos dicen que Satanás se inventó el infierno. Esto lo dicen para confundir a la gente, ¿verdad? Para así de esa manera, hermano, glorificar el nombre de Satanás, porque de esa manera la gente deja de creer en lo que hay después, detrás del velo, es decir, después de la muerte. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a eso del infierno? Marcos capítulo 9, versículo 43. Mire cómo dice, que esto no lo han leído ellos, creo yo, o lo pasan por alto.
Dice Marcos 9:43. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Wow. Ahí estamos sentando la verdad de que un día aquellos que no obedecieron a la verdad o no quisieron venir a la oportunidad que el Señor Jesús les dio, entonces su destino final será el infierno. Aparte, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, registra rotundamente estas palabras que son tremendas. Apocalipsis 20:15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, que es lo que llamamos la muerte segunda. Es decir, que cuando alguien se arrepiente, recibe a Cristo como su único Salvador en su corazón, hay un libro donde se anota la persona para que ahí quede registrado, y de esa manera cuando llegue ante el trono de la gracia de Dios, ahí pueda ser mencionado su nombre y oír aquellas palabras hermosas que dicen: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que la verdad del infierno como del cielo es tremenda, porque está pero totalmente registrada en la palabra de Dios. Entonces la Biblia presenta al infierno como un lugar real, donde los pecadores sufren la ira de Dios por no recibir la oportunidad de su vida. Y por eso es que, hermano querido, podemos considerar que esta secta totalmente es diabólica, porque también incluso sus mismos creadores de ella pertenecían, ya le voy a hablar de ello, a los francmasones. Entonces, la creencia de los testigos de Jehová, que dicen que cuando muere una persona es aniquilado, es un engaño de Satanás para los que se pierden. Por eso miles de personas creen que después de la muerte ya no existe nada, y es cuando realmente empieza la verdadera vida. Ahí realmente empieza el hombre a vivir, porque en esta tierra y está establecido, y como dice la Biblia, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Es decir, que desde el momento que el hombre muere sin Cristo, va al juicio para ser juzgado por sus pecados y entonces ser lanzado al lugar definitivo. Si este hombre recibió a Cristo, innegablemente lo que va a pasar es de que el Dios del cielo, a través de Cristo Jesús, por medio de su sangre, lo ha lavado y lo ha limpiado, para que cuando llegue a presentarse ante el Señor, allí entonces pueda recibir el galardón de la salvación. Entonces, la creencia de los testigos de Jehová, que dicen que cuando mueres aniquilado, es un engaño. Otra de las herejías de los testigos de Jehová con respecto a la venida de Cristo fue que para ellos, antes de 1914, el líder de ellos profetizó y dijo que en 1914 iba a venir Jesucristo. Y aseguró con libros, con panfletos, con muchas cosas, afirmó concretamente que Cristo venía en 1914. Lo vergonzoso es que como no vino, cuando llegó en 1914, como no vino visiblemente, lo uniformaron los testigos de Jehová diciendo que Cristo vino realmente y que comenzó a reinar desde el cielo, pero lo hizo invisiblemente. Oiga cómo cambió, y esa es una gran mentira. ¿Por qué es una gran mentira? Porque en este punto se opone a la enseñanza de la Biblia.
¿Por qué se opone a la enseñanza de la Biblia? Porque cuando venga Cristo realmente a la tierra, en su segunda venida, no en el arrebatamiento, sino en su segunda venida, la Biblia registra que todo ojo en el mundo lo verá. Y aún dice, va a haber una resurrección de malos. Y aún lo que los traspasaron, quiere decir que van a levantar a Pilato, a Anás, a Caifás. Y le va a decir, mira, aquí estoy yo al que crucificaron allá en Israel. ¿Por qué le digo esto? Porque Apocalipsis lo dice claramente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, y he aquí viene con las nubes, Cristo, y todo ojo le verá, aún, oiga, los que le traspasaron, o sea, los que los crucificaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Notó, Cristo en su segunda venida no viene en secreto, como los testigos de Jehová dicen que vino en 1914. Tampoco dice que viene invisible. Él viene visible, y ahí es donde nosotros venimos con él. Porque recuerde que nosotros nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia y después venimos en la segunda venida con él a gobernar la tierra. Lo triste para las profecías de Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, en cuanto a la venida de Cristo, fallaron. Y el reino tampoco se estableció en 1914, porque ellos dicen que en 1914 se estableció el reino. No, hermano, al contrario. ¿Sabe qué pasó? En 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. Masacre, muerte de todo tipo. Entonces ahí tuvieron que modificar muchas cosas de los que ellos habían creído. Bueno, otro de los textos de la traducción de los testigos de Jehová, que han alterado deliberadamente para sentar su doctrina de que Jesús no es Dios, y es grave también, es Juan 1:1. Veamos cómo alteraron ese versículo clave en toda la Biblia para sentar de que Jesucristo es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, voy a leer lo correcto y después le voy a leer lo incorrecto de ellos. Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, oiga, y el verbo era Dios. Wow. ¿Notó eso? Qué tremendo. Notó, el verbo era Dios. Pero en la versión de los testigos de Jehová dice, y el verbo era un Dios. Ahí ya cambia en toda la dimensión de la palabra. Ellos dicen, y el verbo era un Dios. Esto lo hicieron así para que Jesucristo se vea menos que Dios, y para relegarlo a la posición de un ser criado con I. Y ahí lo relegaron. Lo triste y lo grave es que los testigos de Jehová trastocaron este versículo de los originales para que estuviera de acuerdo con toda la teología de ellos. Mire el atrevimiento que tuvieron en esa versión de ellos para quitar ese pasaje. Yo lo digo porque yo tengo esa versión y la comparación con todas las Biblias es totalmente contraria. Lo verdadero es que no hay ninguna base para esta traducción, aunque los testigos de Jehová quisieran que se creyera lo contrario. ¿Por qué le digo esto? Porque no hay ninguna autoridad y traducción que apoye, y el verbo era un Dios. Ninguna traducción lo apoya de ninguna manera, ni el hebreo, ni el arameo, ni el griego. Quiere decir que ahí trastocaron ese pasaje exclusivamente para desviar lo correcto, la verdad de la palabra. Lo curioso es que los testigos de Jehová
aquí mismo en este versículo se contradicen. ¿Por qué? Porque ellos no quieren decir que Jesús es un Dios falso. ¿Ya se dio cuenta? Ni tampoco quieren decir que Él es Jehová, el único Dios verdadero. Ahí mismo se contradicen. Claro, el misterio de la Trinidad en realidad solo viene por revelación del Espíritu Santo. Si a uno no le revelan la Trinidad de Dios, se enreda. Porque el Dios Altísimo, el Aion se dice, ¿verdad? En hebreo o en griego, el Aion es el Altísimo. Él es luz inalcanzable. Es decir, para Él ya pasó todo esto así. Y Él tiene que regresarse y meterse en este año que vivimos. Porque para Él ya pasaron todos los años. Por eso es que Él está restaurando lo que ya pasó. ¿Me explico? Él está restaurando lo que ya pasó. Quiere decir que este momento que estamos viviendo ya pasó para Él. Pero Él también se hace como que no sabe qué va a pasar mañana, aunque lo sabe todo. Y mire qué tremendo es nuestro Dios, hermano. Entonces Él se retrae y se mete al tiempo porque Él no tiene tiempo. Entonces, el Altísimo, para tratar con sus creaciones y con la creación, se hizo Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, nuestro Dios, como le dijo el Señor a Israel, tu Dios uno solo es. Y es cierto, solo hay uno solo, que es Dios, el Altísimo, pero Él es una unidad compuesta. Una unidad compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo para tratar. Por eso es que la Biblia dice en Timoteo, si no me equivoco, que a Dios, al Altísimo, al Aion, nadie lo ha visto jamás. Nadie. Por eso mire, va a ser tan tremendo nuestro Dios porque nunca lo vamos a llegar a conocer realmente, porque cada vez que lo conocemos más, me pasa a mí y de seguro le pasará a usted. Yo cada vez que conozco más de la Biblia me doy cuenta que menos sé. Porque cada vez que entro a un abismo se abre otro abismo. Un abismo llama a otro abismo. Cada vez que uno abre, hermano, dice qué tremendo. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿a quién vio Moisés? ¿A quién vio Elías? ¿A quiénes vieron los del Antiguo Testamento? Vieron a Jesús en el Padre. O sea, el Padre se manifestó. Por eso es que la Biblia dice que las salidas del Señor Jesús fueron desde los días de la eternidad. Ha estado saliendo en las diferentes creaciones. Así dice Miqueas 5:2. Dice que las salidas son desde los días de la eternidad. Pero dice así el versículo: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá aquel que ha de ser gobernante de Israel, que sus salidas son como desde la eternidad. Entonces, ¿a quién vieron? Al Padre. ¿A quiénes vieron en el Nuevo Testamento cuando apareció Cristo? A Cristo, el Hijo del Hombre, manifiesto, el Verbo hecho carne. ¿Y quién está con nosotros ahora? El Espíritu Santo trabajando. ¿Nota eso usted? Claro, eso no te lo van a revelar en la carne. Eso solo viene por una revelación del Espíritu Santo. Cuando dijo el Señor, bajemos y confundamos las lenguas, estaba diciendo bajemos, estaba hablando de la Trinidad. Note, plural, bajemos, confundamos. Vamos y hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, plural. Es la Trinidad trabajando. Entonces, si a uno no le revelan, lógicamente, ¿verdad?, la triunidad de Dios o la cuadrodimensión de Dios, es tremendo. Pero cuando uno recibe la revelación, es fabuloso cómo mira a uno a la Trinidad trabajando en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Recuerde, Dios es uno. Una unidad compuesta que se manifiesta, repito, en Padre, Hijo
y Espíritu Santo. No son tres dioses, porque ellos creen que nosotros creemos en tres dioses. No, nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios verdadero, que se manifiesta en tres. Bueno, otro de los pasajes que alteraron deliberadamente los testigos de Jehová es Juan 8:58. Leámoslo. Juan 8:58 dice: Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Wow, ¿notó? Jesús dice, yo soy. Pero los testigos de Jehová ponen, yo he sido. Mire cómo cambia de totalmente fuera de contexto. Lo tremendo es que no hay fundamento suficiente para la traducción yo he sido, como lo ponen ellos. Esto es como para desvirtuar de que el yo soy es Cristo, el Dios de dioses. ¿Oyó eso? Claro, ellos quieren oscurecer el hecho de que Jesucristo es Jehová o Yahvé, que sería la mejor traducción. O sea, la mejor traducción, o mejor dicho, cómo se le debería de llamar al Señor, es Yahvé. Esa sería la mejor traducción que le podríamos dar. Por supuesto que también Jehová innegablemente se le puso en el tiempo, pero realmente la mejor traducción es Yahvé. Lo glorioso es que Jesucristo es el mismo ego eime, yo soy, en griego se dice ego eime, yo soy, que dice en Éxodos 3:14, cuando el Señor le habló a Moisés diciendo, en Hechos 3:14, en Éxodo 3:14 le dijo, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Oyó? Entonces cuando Jesús dijo yo soy, estaba declarando su eterna existencia mediante la frase absoluta usada para referirse a Dios. Y ahí vemos al Señor manifestarse. Por eso es que cuando el Señor dijo, se recuerda cuando lo andaban buscando los soldados para crucificarle, cuando dijo yo soy, ¿quién es? Dice yo soy. Dice que cayeron todos para atrás. Ahí se cayeron todos, hermanos, porque la presencia de Dios fue tremenda. Bueno, otra herejía de los testigos de Jehová es que ellos dicen que ellos eran los 144,000 que menciona el Apocalipsis capítulo 7 y el capítulo 14. Lo confuso fue que cuando se pasaron de miembros, porque cuando se pasaron de los miembros, ellos tuvieron que modificar la revelación que dice que habían recibido. O sea que allá en los años pasados, hace muchos años, justo, hermano, se completaron los 144,000 testigos de Jehová. Entonces, como ya no tenían y se empezaron a multiplicar más, entonces ellos, hermano, empezaron a modificar la revelación. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos dicen ahora que los 144,000 testigos de Jehová viven en el cielo después que murió el último de su cuenta. Lo falso es que ahora dicen que los demás testigos de Jehová se les prohíbe la entrada al cielo, pero se les da la entrada en el paraíso de la tierra para que vivan allí. Es decir, ya no hay nadie de los 144,000. O sea, dice que ya se completaron, ya no hay nadie que pueda subir al cielo. Pero ahora todos los que andan repartiendo tratados y la atalaya y todo eso, hermano, ahora van a recibir el reino. Y para los que no creen, dicen ellos, para los que no son testigos de Jehová, dicen ellos que ellos no recibirán el castigo.
castigo, ellos no recibirán el castigo eterno, sino que serán aniquilados o dejarán de existir o se van a desintegrar en el universo. Mire qué herejía más tremenda. Lo triste es que miles de personas están siendo engañados por esta secta dirigida por Satanás, porque es una secta que construyó Satanás, cumpliendo así 1 de Timoteo 4, cuando dice que algunos que vendrán en el último tiempo doctrinas de demonios. Allí habla claramente. ¿Y por qué le digo esto? Porque dos de sus líderes importantes eran parte de las sociedades secretas en ese tiempo. Por ejemplo, Russell, el que fundó los Testigos de Jehová, era un fraumazón. Por eso en su lápida, ahí en el cementerio, hay una pirámide que le hicieron masónica, y solo a los masones se le hace eso. Y cuando murió que se inventó esta religión, ¿verdad? Esta secta a través de Satanás, los masones le pusieron una lápida como un respeto, ¿no?, a que había sido uno de ellos. ¿Quiénes son los fraamasones? Según las investigaciones que se han hecho de gente estudiosa con respecto a este tema, es una orden internacional que mantienen y elaboran reuniones secretas totalmente. Y es impresionante, hermano, realmente cuando uno empieza a ver quiénes son realmente los masones, que son los más ricos del mundo, los que tienen gobiernos atados a ellos, ¿verdad? Incluso el Papa Negro es un masón, que muy pocos conocen acerca de ello, innegablemente, aunque ya salió a luz hace algunos años, ya salió a luz en los diarios, ¿verdad? Hablando acerca del Papa Negro, porque el Papa que anda dando vueltas solo es un títere. El que lo maneja es el que está, el mero mero, que se le llama, así literalmente se le llama, el Papa Negro. Usted puede buscar, si quiere información, poner quién es el Papa Negro y va a ver la información. Lo asombroso es que los fraamasones consideran a Lucifer su Dios y tienen prohibido orar en el nombre de Jesús. Fíjese. Y ahí era donde pertenecía famoso que creó esa secta. Por eso es que la revista Atalaya se le ha encontrado imágenes subliminales de lo oculto de los masones. Pasa que muchos ignoran todos las imágenes que vienen de esa sociedad secreta, ¿verdad? Ellos tienen sus propias imágenes y tienen sus propios como para identificarse, incluso para darse la mano. Es impresionante cómo se ha descubierto, pues, grandes políticos, grandes presidentes del mundo importantes. La gente los ha filmado, está en internet innegablemente también, usted puede verlo ahí, cómo se saludan los masones, y se va a dar cuenta usted la forma de saludo que es increíble realmente. Cuando uno ve a presidentes agarrándose la mano y ve lo otro normal, a todos los que no son masones se les da la mano de una manera, y al que es masón se le da la mano de otra manera. Y los que expertos en cámaras y todo eso, impresionantemente, hermano, o sea, que lo han publicado abiertamente al mundo, y uno puede verlo por internet eso, y se asombra uno cuando ve personajes que dice uno, Dios mío, este tipo es de esos, sí. Y muchos de la Argentina, grandes, que incluso ya murieron, han sido de esas sociedades secretas. Por eso es que la revista Atalaya tiene todo eso también. Entonces, lo triste que yo miraba también es que, investigando de los Testigos de Jehová, ellos no pueden leer nada que se oponga a su religión. Es decir, los miembros de ellos, ninguno de ellos puede, hermano, leer nada ni escuchar nada que se oponga a la religión de ellos. En cambio, todo el que pertenece a la iglesia de Cristo, escucha esto muy importante,
Todo el que pertenece a la iglesia de Cristo necesita examinar no solo lo que cree personalmente, sino lo que le están enseñando. Usted no puede ignorar la enseñanza espiritual que se le está dando desde un púlpito. Jamás podría usted hacer eso, porque estaría cometiendo un grave error. Todo lo que usted oye, todo lo que se le enseña desde un púlpito, usted tiene que examinarlo a la luz de la palabra. Aparte, todas las personas tienen el derecho de investigar y estudiar cualquier movimiento religioso en el cual está asociado, porque de esa manera va a conocer la verdad. Hay gente que está practicando cosas incluso en la iglesia de Cristo, en la iglesia evangélica de Cristo, que está errada. Hay cosas que hijos de Dios, al tener ignorancia, pastores, profetas, maestros, evangelistas, que son genuinos de Dios, sin embargo, hermano, al no tener un conocimiento claro de ciertas doctrinas claves en la palabra, muchos de ellos están transgrediendo la palabra de Dios sin darse cuenta. Por eso es que la iglesia, los miembros de una iglesia necesitan, hermano, estudiar cualquier movimiento religioso. ¿Cuál es el motivo de hacer la Escuela Superior de Discipulado Apostólico acá en nuestra congregación? Es ese exclusivamente, para que la gente se dé cuenta qué es lo que realmente creemos. Y qué es lo que realmente creemos, no porque es una institución humana, sino por lo que creemos de la Biblia. Y eso es clave y fundamental. Usted necesita invertir, si en una cosa debe de invertir es en eso. Porque ahí se va a dar cuenta usted qué realmente cree aquellos que le están enseñando la Biblia. Porque puede ser como estos que tienen la Biblia como autoridad y miren lo que están enseñando. Y lógicamente a ellos no se les dice, mire, escudriñen, no, porque sabe que si la gente que está ahí escudriña, encuentra ese montón de errores. Porque va a empezar a oír y va a decir, la de plano. Y eso es lo lindo de la iglesia de Cristo, hermano. En otras palabras, toda persona debe de examinar si las enseñanzas que recibe están en completa armonía con la Biblia, que es la palabra de Dios, el parámetro. La Biblia es el parámetro. Es el que, hermano, nos va a dar la luz real de lo que estamos escuchando. Si ella lo dice, ahí sí, vamos adelante. Lo tremendo es que cuando las religiones usan la Biblia, ese es el gran punto, porque toda secta usa sectores de la Biblia para engañar, toda secta, y se agarra de cosas, hermano, que no tienen nada que ver. Y la gente, cuando le citan un pasaje, por ejemplo, o donde hay sal, ¿verdad? Y ahí va la gente, hermano, venga, pase por la sal, porque aquí dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Y ahí va la gente ignorante cuando no sabe que eso también está, es como una herejía, una blasfemia o cosas así. El agua, esto y lo otro, que la gente se inventa, o las doctrinas de hombres se la inventan para sacarle el dinero a la gente. Entonces, si nosotros no somos honestos, ¿verdad?, no vamos a enseñarle la Biblia a las personas. Y yo creo que una de las cosas que el Señor nos ha dado a nosotros, y esta es una amonestación, una exhortación a todos aquellos que enseñamos la Biblia, ¿verdad?, de que debemos de enseñarle la Biblia a la gente. Porque nuestra tarea, nuestro compromiso, nuestro deber es enseñar la Biblia. La Biblia dice bien claro, y el Señor lo dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he dicho. Quiere decir que la responsabilidad de cada pastor, cada hombre de Dios que tiene una iglesia, es discipular. Pero el discipular se requiere estudio, sometimiento, búsqueda, investigación. Wow. Y donde no hay eso, realmente, hermano, es un peligro. ¿Por qué? Porque de repente sale alguien hablando cualquier cosa o diciendo, el Señor me dijo esto y Dios no ha dicho nada. ¿Cuántas cosas se han inventado, hermano, hoy? Tremendamente.
que tocaremos en el próximo, en la Santa Cena voy a tocar el peligro que hay con las falsas señales ahora, que hay tremendas falsas señales. Lo tocaremos en la Santa Cena. Pero yo estoy asombrado, hermano. Después le voy a dar los datos para que usted mire con sus propios ojos y se va a asombrar de gente que quizás son salvos o aman a Dios y están practicando cosas abominables delante de la presencia de Dios del cielo. Pero nosotros no debemos de caer ahí. Entonces, todas las personas tienen el derecho de investigar y estudiar. También tenemos el derecho de examinar la base de lo que profesamos. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos siguiendo una tradición humana solamente. ¿Cuántas, hermano, iglesias de Cristo, verdaderas de Dios, están siguiendo tradiciones humanas? Y que no pueden salir de ellas y están atados a tradiciones humanas. Como el Señor les decía a Israel: vosotros respetáis más las tradiciones de vuestros ancianos, que ni siquiera están en la Biblia, les decía el Señor, que realmente la Torá, la palabra, la ley. Ni siquiera eso respetáis, porque respetaban más tradiciones que, hermano, la verdad de la palabra de Dios. Como hoy podemos ver que, hermano, mucha iglesia de Cristo no sale de sus rudimentos, hermano, que los hombres establecieron, y aunque la verdad de Dios está frente a sus propios ojos, no son capaces de seguirla, porque están respetando tradiciones que hombres mismos establecieron dentro de la iglesia de Cristo. Por eso todo aquel que busca y ama la verdad no debe de tener miedo a investigar lo que oye, porque la Biblia dice en Juan 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y yo siempre he dicho, ¿qué verdad lo hace libre a uno? La verdad que logramos conocer. Porque solo por decir, y la verdad os hace libre, pero ¿qué verdad me hace libre? Aquello que yo conozco, que leo, que investigo, y que digo, ala, de verdad que aquí está claro. Esa es la verdad que me hace libre, porque yo la veo, la leo, la escucho. Esa verdad es la que me hace libre. Entonces, la verdad del verdadero nombre, incluso, hermano, fíjese que es tremendo. También esto que le voy a decir, la verdad del verdadero nombre del Señor Jesús, del Padre, se le conoce como tetragramatón. Así, o sea, el verdadero nombre del Señor se le conoce en la Biblia como tetragramatón, que en griego es que en griego significa 4 letras. Las 4 letras son IHWH. Esto indica al Dios de Israel por medio de la Biblia hebrea. YHWH es el nombre sagrado de Dios. Así es como está escrito. Lo tremendo es que nadie sabe cómo se pronuncia eso. ¿Por qué? Porque estuvo fuera de uso mucho tiempo. Claro, muchos creen que la pronunciación más probable es Yahvé. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová apareció después. Pero Yahvé es el nombre que es el que deberíamos de mencionar. Por eso es que en la Biblia de las Américas no encontramos el nombre de Jehová, sino solo encontramos Señor, para poderlo pronunciar mejor. No significa que no se hayan hecho otras investigaciones y hayan asimilado el nombre de Dios como Jehová. Sí, lo han hecho, pero realmente, y también ha encajado. No es que estoy diciendo que no es que ha encajado, pero la verdad es que el nombre que aparece en la Biblia es 4 letras, que se le llama tetragramatón. Así se le llama, ¿verdad? YHWH. Ese sería el verdadero nombre
del Señor, que es Yahweh o Yahvé, ¿verdad? Que se pronuncia en muchas versiones de la Biblia, que lo ponen literalmente ya de una vez ese nombre, y es el nombre que deberíamos de llamar, ¿verdad? Pero eso no, lógicamente, no es malo. Nosotros debemos de pedir todo en el nombre de Jesucristo al Padre, para que de esa manera Dios, Jesús, se glorifique en nuestra vida. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor y se lo va a dar. Déselo. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle unos 5 minutos de preguntas si es que hay alguna duda, y así terminamos delante del Señor. Pero oremos en este momento y terminemos así este tema. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Bendecimos a aquellos también que están siguiendo estos estudios a través de estos DVDs. Te pedimos que te glorifiques en gran manera, Señor, y que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte poderosamente. Bendecimos a todos aquellos que están allí viéndonos, y te pedimos que te glorifiques en gran manera, Señor, y que si está escuchando un testigo de Jehová pueda arrepentirse y de esa manera pueda buscar la verdad, que la verdad no la tiene ningún hombre, sino que la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios, y la palabra del Señor, aquella que no ha sido alterada por ningún hombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos que te glorifiques para la gloria de tu nombre. Amén y amén.